Listo, pues Muy bien. entonces, Listo. ok, perfecto. Pues buenas tardes, noches, días, no sé, dependiendo del lugar en el que estemos. Eh, Gracias por estar aquí en esta segunda sesión. De nueva cuenta, en este cursito de ética en la vida cotidiana, que se ha hecho muy ameno, dada la participación de todas y de todos. Es un gusto, de nueva cuenta, les reitero, estar aquí y pues vamos a iniciar con la sesión correspondiente al día de hoy. Eh, Antes de iniciar con las diapositivas que traigo para el día de hoy, eh, yo les mandé ese día, al otro no recuerdo bien, pero bueno, yo les mandé el material de la semana pasada y aunque no se haya revisado, no sé si haya inquietudes, no sé si haya algo que se quiera complementar de lo que vimos la sesión pasada, para que sea también parte del inicio de esta sesión, es decir, que las dudas, los comentarios, lo que se tenga que agregar, nos sirva justamente como un pretexto para que podamos iniciar la clase del día de hoy. Y bueno, quisiera, pues como la semana pasada, iniciar con su palabra, si es que la hubiera. Por favor, compañeras, compañeros, no sé si hay algo que mencionar, no sé si surgieron dudas. Escuchamos. Ya se van agregando más. Así que, por favor, por favor. Lilia, porfa. Bueno, a mí me quedaron dudas entre valores y principios. Eh, Uno, pues ya entendí que es cómo actuar y el otro, quien le da sentido, nos dijiste. Pero, por ejemplo, un ejemplo o un contraejemplo de valores y otro de principios. Ok. Sí. Ay, Miriam, no te preocupes, pero si puedes escribir también en el chat, es muy valiosa tu participación, ¿no? No solamente encendiendo el micro, eso lo agiliza, pero si tienes dudas también lo puedes hacer mediante el chat. Hacemos una distinción entre valores y principios, que de hecho eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en sentido estricto, diríamos que los principios son los que le dan sentido a los valores. O sea, la responsabilidad, la solidaridad, pueden ser entendidas como un principio, pero también uno en el actuar cotidiano, en mi comportamiento cotidiano, yo puedo ser solidario. Pero un principio, ya, híjole, ya nos estamos metiendo en el día de hoy, es algo que está en las personas. Es lo que le da sentido al ser de las personas. Más sin en cambio, un valor, yo valorativamente puedo ser solidario a lo mejor en mi casa, pero no necesariamente puedo ser solidario a lo mejor en mi trabajo, ¿no? Actúo solidariamente a lo mejor con mis compañeros en la calle, pero a lo mejor ya cuando voy en un ambiente más público, en el transporte público, por ejemplo, pues me tiene sin cuidado ser solidario con la persona que necesita un asiento. Los valores son, diríamos, son muy relativos porque siempre responden a necesidades muy específicas, en un contexto muy específico. La solidaridad, por ejemplo, como lo decíamos ahorita, lo podemos entender desde un contexto, desde una cultura muy específica, de acuerdo a los usos y costumbres que tengamos. Pero fíjate que la solidaridad como principio es algo más complejo, porque si nosotros tenemos, imagínate, a la solidaridad como un constitutivo en mi ser,
Eso yo siempre lo voy a manifestar y no necesariamente tengo que decir, ay, tengo que ser solidario, sino que es algo que le da sentido a mi vida, a mi existencia. La intención de hacer la distinción entre un principio y un valor es que muchas veces no reparamos en por qué estamos actuando de cierta manera. Que cuando en un contexto muy específico decimos hay que ser honesto, casi siempre lo decimos desde un ambiente muy específico, valorativamente hablando, porque ahí sí podemos encontrar los límites del contexto en el que estamos hablando. No es lo mismo decir, por ejemplo, hay que ser solidario o hay que ser honesto en los Altos de Chiapas, que por ejemplo ser solidario en la isla de Manhattan, porque responden a contextos muy específicos. Y ahí la ética, acuérdense que la ética es una disciplina filosófica, es una actividad humana, que se preguntaría, ¿entienden lo mismo como honestidad en la isla de Manhattan que en los Altos de Chiapas? Y bueno, lo que vamos a ver es que no necesariamente, ¿no? No necesariamente la solidaridad, la honestidad, esos valores que, por ejemplo, en Manhattan se pregonan, pues necesariamente corresponden con lo que se dice en los Altos de Chiapas o en alguna comunidad originaria. No lo son. Y tendríamos que ver entonces esos valores, qué los está moviendo. Y no necesariamente es el principio de la solidaridad o la honestidad en un sentido muy general, muy amplio. Eso es lo que quiere revelar la ética. Que todo mundo, desde el ambiente moral, siempre habla de hacer lo correcto, de que hay que ser honesto, de que hay que hacer el bien, pero en sentido estricto, la ética dice que por principio no necesariamente los está orientando una idea de bien o necesariamente una idea de justicia. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero no sé, Lilia, si hay más o menos, resolví y respondí tu duda. Y a los Sí, demás, a las demás. sí, más o menos, ahí voy. Los principios son los que le van a dar sentido a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, a nuestro actuar. ¿Quién regula todo ese comportamiento? Los valores que los propios contextos morales, las propias costumbres, los propios contextos muy específicos, siempre intentan regular. Y la ética, cuando ve que uno quiere, se pregona ser honesto en la práctica y ve que hay contradicciones, pues entonces dice, ¿y por qué hay contradicción? ¿Dónde aparece la contradicción? Y nosotros diríamos, fíjate ya, no hay correspondencia entre el valor y la orientación del principio. Hay una ruptura. Es más, ni siquiera el ser solidario lo está orientando la propia solidaridad. Puede ser a lo mejor el individualismo. Y eso es lo que tenemos que develar. Tenemos que hacer que aparezca. Por eso la ética es la que hace visible lo invisible y las contradicciones que aparecen en nuestros contextos morales muy específicos. No sé si hasta ahí vamos bien, compañeros, compañeras. ¿Alguna otra duda? Ay, creo que a mí se me está complicando más. A ti, qué bueno. Qué bueno, Miriam. Sí, porque, pues, híjole, eh, hablaba de principios, ¿no? Que es lo que le da el valor, así entiendo, así dijo. El principio es el que orienta a los valores. Los principios le tendrían que dar sentido al actuar valóricamente. Nosotros actuamos y actuamos porque creemos que esto es así, porque yo como hombre, pues no me tengo que meter a la cocina, porque yo como hombre, pues no tengo que lavar, no tengo que hacer nada de la casa, porque así me han educado, porque así me han formado. Y la ética, de alguna manera, lo que dice es, a ver, ¿por qué Aldo actúa de esta manera? ¿Por qué se sostiene en esos valores de decir que
los quehaceres de casa son de una mujer y no de un hombre. Y la ética, ¿no? La ética dice, si él se rige por esa conducta, tendríamos que decir qué es lo que le impulsa, qué es lo que le da sentido a Aldo que actúe de esa forma. Y cuando nosotros nos echamos un chapuzón, cuando nos profundizamos en esta conducta, que a lo mejor no nada más es de Aldo, sino de su hermano, de su primo, de su tío, de su papá, y empezamos a ver que hay una conducta generalizada donde ningún hombre, al menos en ese contexto, mete las manos en una cocina o se atreve a lavar un vaso o una ropa, dice la ética, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién Aldo nada más porque sí actúa de esa manera? Y la ética diría, no, es porque hay algo que lo impulsa en sentido estricto, que son los principios. Bueno, yo voy a poner un ejemplo quizás que miro tal vez en mi contexto de la localidad, ¿no? Para poder yo como aterrizar esta formación. Ahorita, bueno, habla del caso de Aldo. En el caso de Miriam, supongamos que las mujeres somos las que encabezan a la familia. Hay hogares que, bueno, por principio, por valor o por ética, no lo sé cómo expresarlo en este momento, que son las encabezadas de la familia. Y hay hogares en los que, aunque exista físicamente un hombre, la que finalmente está prevaleciendo como figura representativa de la familia sigue siendo la mujer. Entonces, ahí, o sea, hay un sistema de creencias, entiendo, en el que la mujer es la que, aunque exista el hombre, el varón, la mujer es la que está determinando o tomando acciones y es el hombre viene atrás. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Entonces sí, ahí es donde interviene, entiendo que ahí es donde interviene la ética. Bueno, ¿por qué en esta región, en esta zona o en esta localidad esto está pasando? O sea, ¿quién es el que dicta, en este caso, la ética? O sea, así por eso me estoy confundiendo. Y Miriam, yo más que dictar, diría orientar. ¿Qué es orientar? No quien te dicta, no quien te dice lo que tienes que hacer, sino orientar quiere decir alguien que te dice por dónde ir, pero en última instancia, o sea, al final, una es quien toma esa decisión, de si ir por ahí o no ir por ahí. Yo te estoy poniendo el ejemplo de... Pero bajo un contexto, bajo un contexto que la sociedad está indicando, los hombres son llevan... Miriam, ¿lo puedes volver a repetir? Es que se me cortó aquí el audio, perdón. Bueno, ahorita dice, bueno, finalmente uno es el que decide, Miriam es la que decide, pero quizás orientado bajo un contexto social que es el que indica u orienta a que los hombres son los encabezados de un hogar, o sea, o la fuerza masculina es ahora sí que el que dirige un hogar, o sea. Hay muchos elementos que hacen que nosotros de alguna manera tomemos decisiones en el actuar cotidiano. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es que hay algo más profundo que hace que le dé sentido a nuestra manera de ser, y esos son los principios. Yo te estoy poniendo ahorita ya radicalmente para darle la palabra a Oz, porque esto se va a resolver ahorita, Miriam, ¿no? No es que ahorita ya terminemos la discusión de los principios, sino que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero yo te estoy poniendo radicalmente una idea de un hombre, de unos hombres que ni siquiera saben que son machistas, ¿no? Ni siquiera sabemos que son machistas, es decir, simplemente actuamos porque creemos, como tú bien lo dijiste, hay un contexto que ya nos determinó para que nosotros actuemos de esta forma. Pero hay otros elementos también, que les estamos llamando los principios.
¿Hasta ahí me voy explicando, estimada Miriam? Sí, Ahora, gracias. ahora, es importante decir que un principio no solamente lo tenemos que pensar como en un sentido positivo, como hemos pensado, por ejemplo, a los valores, porque ya suelto la idea rápida y se va a ir aclarando ahorita. Por ejemplo, un principio puede ser el patriarcado como tal. ¿Por qué? Porque es el que hace que las personas también actuemos, hombres y mujeres. Lo decíamos hace 15 días, ¿no? Poniendo ahí a discusión todo esto. Un principio es el que puede constituir a una persona, ¿no? Y que represente todo esto en su actuar cotidiano. Pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que esos principios están ahí porque creemos que son normales. Por eso es bien importante, ¿no? Eh, el identificar nuestras conductas y nuestros comportamientos, como los hicimos hace 15 días, la clase anterior, pero hay que ver que esas conductas y esos comportamientos, ese actuar, no es nada más condicionado por un contexto moral, sino que hay algo más que está ahí arraigado. Y eso es a lo que le llamamos también los principios. Pero ahorita, Miriam, seguimos con esta discusión porque no se ha terminado. ¿Vale? Os, Gracias. ¿no? Os, por Hola, favor, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás, Os? Aquí detrás de las rejas. Ah. Ándale, muy bien, muy bien. No, bueno, Este, échale. sí, aquí, la número 1. La más cómoda, ¿no es cierto? Oye, bueno, pues probablemente durante la clase puedas aclarar más esto. Justamente lo que comentaba en un principio Lilia y Miriam. Ujú, Tengo igual la misma duda, ¿no? Hace una semana más o menos, sí, justamente después de la clase pasada, tuve ujú, por parte de la universidad una conferencia que dieron sobre ética, ujú. pero no sé, agarraban otro camino y me confundió un poquito. Ok. Entonces, me gustaría, si está en tus posibilidades, Ujú, a lo mejor en esos dos contextos que comentabas, ¿no? La isla de Manhattan y Chiapas, pudieras a través de un ejemplo decir, en esta situación, esto pudiera ser la ética, así se hace presente la ética, así se hace presente la moral, así se hace presente los valores y los principios para identificar, o sea, cómo se hace presente cada uno y cuáles son esas diferencias, porque a veces eso confunde, o sea, no sé, si lo pudieras hacer, creo que a mí me ayudaría un poquito más a comprenderlo mejor. ok, ok, claro que sí. Gracias. ¿De qué? ¿De qué? Lo vamos a ir aclarando ahorita. Lo vamos a ir aclarando. Y vamos a entrarle ya de lleno porque esto ya se va a poner interesante. Ya ustedes, de alguna manera, ya agarraron la idea del principio y del valor. Y al menos propedéuticamente, que es lo que queremos hacer aquí, es hacer la distinción, pero en sentido estricto, siempre se están complementando el principio y el valor. Nada más que el principio es algo que no se ve, sino que siempre está. Híjole, ya se las estoy poniendo todavía más compleja. ¿Y dónde nosotros entonces vemos alguna vez algo cristalizado, algo de ese principio? En nuestro actuar, en los valores que nosotros nos apropiamos en nuestra vida concreta. Cuando yo actúo, ahí estoy actuando por límites que vamos a llamarle valores y que esos valores están proyectados por algo que le llamamos principio. Uh-huh. ¡Ay! Complejo, pero vamos a darle. Querido Casiel, ¿le puedes dar vuelta a la hoja? Ahí está. Entonces, vean, la ética, dijimos, es la disciplina filosófica que estudia, analiza, reflexiona y problematiza el comportamiento. De hecho, esto lo dijimos y se los presenté en la diapositiva de la clase pasada, así como las acciones humanas. Ya dijimos que la ética se encarga de eso. Dice, chirlones, ¿por qué
hablan de honestidad en los Altos de Chiapas y por qué hablan de honestidad en la isla de Manhattan, y por qué en la isla de Manhattan la honestidad tiene que ser sobre la propia persona, y por qué en los Altos de Chiapas la honestidad siempre tiene que ver con un montón de personas. Bueno, ahí ya tenemos una pregunta, ¿no? Donde se utiliza la palabra honestidad o solidaridad, por ejemplo. Y entonces ya tenemos un problema porque en una aparece una sola persona y en la otra aparece siempre en las culturas originarias, bueno, los Altos de Chiapas, los mayas, Batsibinic, Batsibiniquetic, Batzián, siempre en comunidad y representando a cualquier cultura original. Pero fíjense, lo que vamos a ver el día de hoy, la ética se vuelve más compleja, porque la ética en sentido estricto busca orientar el carácter, la manera o forma de ser de las personas. Y aquí es donde nos vamos a meter el día de hoy. Agarren esto, porque vamos a empezar a entender que nuestra conducta, que se regula por valores morales, sí, esos propios valores morales determinan, como decía hace rato Miriam, hacen que nosotros actuemos de tal manera, pero hay algo más en el fondo. Y eso más en el fondo que nosotros somos, es lo que dijimos también en la clase pasada, es algo que se llama etos. Etos. ¿Y qué es el etos? Si le das vuelta a la página, querido Casiel. El etos, fíjense, el etos es el modo de ser que nos constituye, que le da forma a las personas. Hay muchas maneras de ser. Exactamente, dice Miriam, dice, fue para mí, en el chat, dice, la ética para mí es la forma de ser de cada persona. Claro, pero fíjense, vamos a hablar, sí, de ética, y en el sentido estricto vamos a hablar de ética. ¿Qué es el etos? Es la manera de ser, es la forma. Es esa forma, es ese modo, son esas cualidades, son esas características que todos tenemos. Y ahí tenemos, ¿no? Una persona que en su manera de ser todo gira alrededor del dinero, una persona que anda en un centro comercial, en una plaza comercial, y ahí se manifiesta una manera de ser en su conducta. Tenemos a unas personas, ¿no? También a la izquierda, donde pues están haciendo, ¿no?, un reconocimiento a la Pachamama, a la Madre Tierra. Tenemos a unas personas, a unas mujeres que están sembrando y se manifiesta esa manera de ser, y ahí nosotros podríamos estar diciendo, hay una conducta. Lilia, por favor, hasta ahí tienes una pregunta, por favor. Entonces, esto sería un poco lo que vimos la clase pasada, donde dice que el etos se reafirma con la costumbre y la conducta. Exactamente. Sí. Sí. Todo siempre está bien conectado. Y lo que tenemos que hacer ahorita es, para fines propedéuticos, empezar a entender que nuestro actuar no está desvinculado con la manera de ser. Vos tienes micrófono abierto y se escucha mucho ruido. Gracias, Listo. queridos. Gracias, queridos. Perdonen. Sí, perdón. No te preocupes. Sí, en sentido estricto, el actuar con la manera de ser siempre están vinculadas también. Pero hay que entender que este actuar, que es lo que aparece siempre en el mundo, en el contexto moral, es porque hay una manera de ser que hace que nosotros nos estemos moviendo. Personalidad, fíjate que, voy a agarrar esto de los griegos, pero personalidad, y ahorita te doy la palabra, Luis. Personalidad era la máscara que se ponían los
los griegos y que aparece en un montón de culturas, porque eso es lo que nosotros representamos en lo concreto. Pero hay algo más en el fondo que hace que esa personalidad, que hace que esa máscara se mueva. Y aparece en todas las culturas, ¿eh? Esa personalidad que aparece en lo concreto, lo que yo estoy haciendo ahorita, lo que tú estás haciendo ahorita, lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Sea en una empresa, sea en una fábrica, sea en el campo, sea en una manifestación, siempre estoy manifestando mi personalidad. Pero esa personalidad, ¿quién la mueve? El ethos, la manera de ser. ¿Sí me explicó? Luis Alberto, por favor. Bueno, entonces, interpreto que aquí tiene que ver en una sociedad, en una comunidad, en una agrupación, en una organización, impera un sistema de creencias. Y en ese sistema de creencias también existe, pues, una forma de ser de cada quien. Sí. ¿Sí? Sí, como decía usted que en los Altos de Chiapas y en Manhattan, creo. Bueno, ¿Sí? pues es que en las organizaciones sociales, en los grupos que están más identificados con costumbres, tradiciones, entonces tiene que la mentalidad o la actitud es más a la colectividad. Exactamente. Y en Manhattan, pues como que me imagino yo que, pues, como no existe ese estado, pues actúan en una forma más individual. Ándale. ¿Y qué crees? Por ahí ya le estás dando a los principios, querido Luis Alberto. Porque el hecho de que primero yo, luego yo y hasta el último yo, es que en el fondo hay un principio que hace que yo me mueva de manera individual. ¡Ah! ¡Chin! Fíjate lo que estamos diciendo. Y muchas veces uno dice, ¡ay! Un policía se acercaba a las puertas en los cadáveres. ¿Mago, mago? Dice que llegaron vestidos como pintores. Mago. Perdón, no, nada, es que quiero activar mi cámara y no puedo, perdón. Ah, no te preocupes, mago, gracias. Sí, ya le estás dando ahí al clavo, porque hay que ver que no nos movemos nada más porque sí, sino que hay algo en el fondo. Ajá. Y lo primero que aparece es el ethos, es esa manera de ser. ¿Quién estructura ese ethos o esa manera de ser? Los principios. Híjole. Pero vamos paso por paso. Ya le estamos dando. Ya le vamos dando. Si le das vuelta a la hoja, por favor, Casiel. Vean, el ethos, entonces, cuando hacemos un análisis desde una ética crítica, el ethos es la manera de ser, que aparece, sí, en la persona, pero también hay un ethos que de alguna manera es colectivo, como ahorita estaba diciendo Luis Alberto. Pero aguas, cuando digo colectivo, no necesariamente es que tenga lo comunitario en el fondo. No. Sino que vean, la imagen del lado derecho, donde están estas personas volteando a ver a la chica, es porque actúo yo como Aldo, pero fíjate que esto es bien común en lo colectivo, en lo social. Por eso el ethos, la manera de ser, no solamente la tenemos que comprender como una manera singular, sino que lo singular siempre está íntimamente ligado con lo colectivo. Cuando las compañeras feministas salen a decir México feminicida en una marcha, es porque en última instancia nos están queriendo decir que hay un México machista, que hay un México que cosifica a la mujer.
Y ahí hay una manera de ser entonces. Yo a mis alumnas, cuando en la preparatoria, en el bachillerato, les explico lo que es el etos, les digo simplemente esto. Les digo, ustedes, que desgraciadamente se tienen que chutar miradas lascivas todos los días, es porque ahí vemos un etos, vemos una manera de ser colectiva. Más sin en cambio también vemos que, vean, del lado izquierdo, también vemos que el 8 de marzo, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en un montón de puntos de México, de Latinoamérica, y ¡pum!, salen a manifestarse las compañeras, porque ahí hay un etos también, una manera de ser, que se identifica. Ya el hecho de que de que una compañera se asuma como feminista, es porque allá hay un etos, allá hay una manera de ser distinta a un hombre, a una mujer que dice, pues, ¿está aquí? ¿Por qué feminista? Pues que se regrese a su casa, es decir, a lavar trastes, es decir, ahí se está manifestando mi manera de ser en una conducta y en un comentario muy específico, que muchas veces ni siquiera sabemos por qué lo estamos diciendo, porque creemos que esto es normal y es lo único que hay. Y la ética ahí diría, no, ahí es donde tenemos que empezar a problematizar. Tenemos que empezar a ver qué es lo que nos está moviendo. Y lo que nos mueve es el etos. Y el etos es singular, pero siempre se está constituyendo de manera cultural. Porque como bien dijo Luis Alberto, en unas organizaciones, en centros comunitarios, en sociedades, siempre hay creencias, mitos, religiones, ideologías, un montón de hilos muy delgados que le dan sentido a diario al colectivo en el que yo estoy situado, al contexto en el que yo estoy. Pero hasta acá no sé si me estoy explicando, compañeros, compañeras. ¿Sí? Sí, mejor, gracias. Adelante, Gracias. adelante. Monique. Hola, buenas tardes, sí, Mónica. Mónica. Yo nada más quería como ubicarme bien, más bien que me pudiera ubicar. Si tiene algo que ver de esto de que nos está hablando del etos que nos menciona que viene desde algo personal, pero que se manifiesta también en lo general. ¿Tiene que ver algo también con la sociología? Sí, ¿en qué sentido, estimada? Ajá. Ay, ahora sí yo pregunto, Pues, ¿en qué sentido? ¿Cómo con la sociología? Ajá. Sí, o sea, que tiene también que ver la influencia de la sociedad, porque yo puedo tener ciertos valores o principios, pero también creo que la sociedad impulsa mucho a que uno pueda hacer ciertas cosas que a lo mejor muchas veces uno no quiere, pero la sociedad pues lo impulsa, vaya, pues a ir como a seguir a hacer ciertas cosas. Entonces, no sé si yo estoy relacionando bien también que tiene mucho que ver con la sociología, la ética. Claro que sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Porque mira, la ética dice que en sentido estricto, pues nosotras, tendríamos que tomar decisiones propias de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo. Es decir, si yo estoy sufriendo como mujer toda una cosificación, toda una violencia de un ambiente machista, claramente la ética diría que entonces las mujeres, ¿no?, son las que tendrían que dar la pauta para poder hacer la crítica y poder dar la pauta para transformar el contexto en el que estamos todas y todos, ¿no? Ahora, esos contextos en los que estamos claramente influyen para tomar estas decisiones. Las decisiones de salir y tomar y salir a la calle a manifestarse claramente están netamente también determinadas e influyen pues por el contexto familiar, por el contexto religioso, por el contexto social. Sí, influye. Cuando todos hemos tomado una decisión en serio, ¿no?, que decimos voy a hacer esto, pues claro que sí pesa lo que te diga tu mamá, tu hermano, tu hermana, la vecina. Sí, ¿por qué? Porque es el ambiente en el que yo me he criado. Y que de repente dije, chirrones, pero es que yo no quiero repetir este patrón, yo no quiero ser parte, o sea, yo no quiero que, por ejemplo, mi abuelita, ¿no?, que
ahora ya falleció hace poco más de 10 años y me di cuenta que mi abuelita siempre nos daba el tecito, siempre me mandaba sobando y me di cuenta que en última instancia era una sanadora y que de alguna manera ella siempre intentó como bloquear eso porque la sociedad siempre decía que la verdadera medicina es ir con el doctor de la esquina, que te den pastillitas y todo esto, pero ella por lo oscurito siempre nos daba ahí los tecitos, nos sobaba, me curaba de empacho, y ella bloqueaba, ¿por qué? Porque sí te pesa. Y ahora, yo cuando descubrí la terapia del campo punto cero, dije, no puede ser, ¿no? O sea, yo no quiero repetir, pero influye el contexto social, y chocamos, les apuesto, con cualquiera de ustedes, ¿no? Chocamos, ¿por qué? Pues porque las personas andan en canales distintos. Claro que la costumbre de creer que el médico alópata es la neta del planeta, pues claro que sí pesa. Y nosotros andamos chocando con ese tipo de personas. Y digo chocando porque hay conflicto en última instancia, ¿no? O sea, no es que me lo quiero tomar personal, sino que hay ahí, ¿no? Argumentos y contraargumentos, pues. Entonces, claro que sí pesa. Y uno mismo, una misma, cuando empezó a dar estos virajes, bueno, al menos yo también pongo mi ejemplo en el campo punto cero, pues claro que sí hay choques, sí hay dimes y diretes contigo mismo, con tu familia, con alguien más, porque no es fácil darte cuenta de esto que estamos aquí intentando explorar. No sé si me explicaste ahí un poquito, Mónica. Sí, muchas gracias. ¿De qué, Mónica? Gracias. María Quispe, por favor. Buenas noches con todos. No sé si tal vez pueda aportar un poquito, estudié ética de la psicología y dicen, por ejemplo, que la ética está hecha para respetar los valores de los demás, sobre todo para respetar a los demás seres humanos, pero en cuanto a la ética profesional es más bien para salvaguardar el bienestar de las personas, de los pacientes o clientes, y sobre todo para estimular entre los profesionales, para tener cada uno una ética o un valor de su profesión. O sea que la ética definitivamente está, me parece, según este autor, que no veo cómo se llama, no me acuerdo, relacionado prácticamente en todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida. Okay. Eso me aporte, espero no confundirles. No, es un abono para nuestra plantita del curso. Muchísimas gracias, Mari. Y claro que sí. Mira, fíjate que es bien interesante lo que dices porque todos los contextos, sean morales, sean profesionales, todos hablan de códigos morales, por ejemplo, ¿no? De códigos éticos, mejor dicho, que en última instancia apelan a un actuar de la persona. Pero todos cuando apelan a un actuar de la persona, todos quieren hacer el bien. Una empresa que quiere vender carros tiene un código ético y quiere el mejor bien para el cliente, la empresa y todo el mundo. Una empresa transnacional que viene y dice, voy a empezar a sacar minerales, pues es por el bien, para que todos tengan tecnologías de punta y pues, todo el mundo habla de bien. Aquí el problema es, María, y como tú lo dijiste, muchas veces, si nos quedamos nada más con esa superficie de lo que nos están diciendo los códigos éticos, que están ahí en un cuadrito, si no sabemos qué es lo que los está impulsando, qué es lo que los está proyectando, no vaya a ser que estemos haciendo lo totalmente contrario, que es lo que casi siempre pasa. El capital, para empezar, tiene una idea de bien para el bien de la humanidad. Y un montón de teóricos, estimada María, y un montón de culturas originarias, lo que hacen evidente es que esa idea de bien es una perversidad. Porque en última instancia, en vez de cuidar, tú lo dijiste, y ahorita eso va a salir al final, Mario. El cuidar muchas veces no lo tomamos como principio, sino que tomamos, por ejemplo, la ganancia. Y valóricamente
en la superficie, en lo cotidiano, hablamos de honestidad, de ser solidario, pero que lo mueve el valor, la ganancia. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y eso es lo que quiere hacer evidente una ética crítica y sobre todo decolonial. Que hagamos un análisis y una evaluación de nuestro propio contexto para ver que moralmente todo el mundo dice que pues, las cosas van bien, que pues, lo que se quiere es el bien de la comunidad, el bien de las personas, pero entonces, ¿por qué hay un montón de pobreza? ¿Por qué a las culturas originarias las seguimos relegando? ¿Dónde aparece la contradicción? Eso es lo que quiere hacer evidente una ética crítica. Y bueno, yo estoy intentando llevar esta exposición por ese lado. Pero, ay, bueno, no sé si me voy explicando. Sí, Vamos. bastante bien. Sí, Bien. muy bien. Perfecto, perfecto. Cualquier cosa, ya saben, ustedes se Muy despiden bien, muy bien. y le damos. Dale vuelta de hoja, mi querido Casiel, en lo que le damos la palabra a Lilia. Sí, estaba pensando en la práctica humana, que precisamente es donde entra el carácter, ¿no? Ajá, sí, ajá, Y la individualidad, como dices, ¿no? El hecho de no querer repetir a lo mejor un patrón o de preguntarte de dónde salen, ¿no? Ciertos procesos. sí, 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 sí. Justamente eso es lo que tenemos que develar y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Es cuando decimos, ¿por qué estoy haciendo otra vez esto? Y justamente me parece que el ejercicio de la ética desde un sentido crítico puede hacer evidente esto. Ah, y cuando ya me doy cuenta, o sea, yo mismo, ¿no? Pregonando una docencia comunitaria y todo, y de repente dije, ah, chirriones, ¿no? Haciendo ya mi autoevaluación, y dije, no, pues era más modernote y más individualista que nada, ¿no? No consideraba luego a mis compañeras y a mis compañeros alumnos, estudiantes, estudiantas. Entonces, el ejercicio de hacer la crítica es sumamente importante. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Justamente desmontar todo lo que somos para hacer un ejercicio de identificación de nuestro ethos. Pero bueno, vamos a darle. Ahora, ya que dijimos que el ethos puede ser, ok, ya que dijimos que el ethos puede ser, se manifiesta en lo colectivo y en lo singular, bueno, ¿qué significa ahora orientar? Pero vamos a darle la palabra a Luis Alberto y le seguimos. Luis Alberto, por favor. Creo que todo esto tiene que ver con hablar de cambios, de transformación y también hablar de cuando una persona en una comunidad, en una sociedad, en un grupo, se deja absorber. Y entonces, pues cuando se deja absorber ya no cumple su misión de llegar a un lugar, a una sociedad y tratar de cambiar, de transformar. Totalmente de acuerdo. Fíjate que ahorita estoy dando un curso en las prepas de la Ciudad de México, porque ahí llevan 5 cursos de filosofía los chicos y las chicas de bachillerato, y en cuarto semestre llevan una materia que es estética. ¿Qué es la estética? Es el estudio de la sensibilidad humana. Y lo que iniciamos el curso es diciendo que hay un adormecimiento de la sensibilidad, ¿no? Como lo acabas de decir ahorita. Las misiones, los chicos, las educaciones modernas lo que nos han hecho es adormecernos, condicionarnos, determinarnos, cerrarnos. Lo que yo estoy haciendo ahorita, bueno, ya eso será otra parte, pero es justamente desadormecer, y bueno, ahí estoy utilizando la terapia del campo punto cero, ¿no? Pero justamente de lo que se trata es eso, desadormecer. Y dijiste la palabra mágica, transformar. Más que cambio, yo me quedo con la de transformar, porque esa es la intención de cuando la ética dice hay que orientar, lo que quiere hacer es en última instancia transformar los contextos, las actitudes, los comportamientos que tenemos.
pero desde la raíz. O sea, no lo estamos haciendo a un nivel superficial. Porque si nos quedamos a un contexto moral nada más, de valores, es como cortar la cizaña nada más por encimita, pero la raíz ahí sigue y va a volver a retoñar. Tenemos que transformar las cosas de raíz. ¿Qué es transformar? Ir más allá de la forma que tenemos. Si yo tengo una forma patriarcal, individualista, bueno, la ética, al querer orientar o reorientar la manera de ser de las personas, lo tiene que hacer de la raíz. Tiene que dar una forma distinta, de acuerdo a las necesidades en las que estamos viviendo. ¿Sí me explicó? Ahora, fíjense, dos preguntitas, ya que dijimos todo este caso. ¿Qué significa entonces orientar el etos humano? Pues en primera instancia, formar con sentido. Aguas con la palabra sentido. Tiene que ver así con lo más significativo, lo que tiene que ser de raíz, lo profundo. Formar con sentido los constitutivos humanos. Y eso me adelanto, María Quispe, tiene que ver con lo que dijiste, tiene que ver con el cuidado. Ahí está. ¿Cómo se puede entonces orientar el etos? En primer momento, develando. ¿Qué es develar? Hacer aparecer lo que está oculto y explicando los principios que sostienen la manera de ser, el etos singular y colectivo. ¿Cómo somos como mexicanos? ¿Cómo soy como latinoamericano, como latinoamericana? ¿Qué soy como cultura originaria desde mi raíz? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Estas dos preguntas y estas dos respuestas las seguimos desarrollando en las siguientes. Dale vuelta a la hoja, mi querido Casiel, porfas. Ahora, fíjense, el etos humano, la manera de ser, está constituido por algo que llamamos principios. Porque los principios, como decimos ahí, son los que caracterizan de una forma muy peculiar la manera de ser de las personas, de acuerdo al lugar y al contexto en el que están. Los principios, vean, estructuran el modo de ser de las sujetas, de los sujetos. Bueno, en filosofía no se dice sujetas, pero hay que resignificar ya el lenguaje también. Pero es eso, es lo que estructura. Por eso ahí ponemos esas imágenes. Ahí tenemos principios que me constituyen y le dan forma al etos que yo tengo. Y ojo, un principio puede ser la solidaridad, pero puede ser el patriarcado también. Porque el patriarcado nos mueve, nos hace actuar, nos condiciona, hace que denigremos, no solamente a las mujeres, a los hombres. Ya nos lo dejó bien clarito la clase pasada con todas las luces que ustedes nos dieron, ¿no? Que bueno, nos decían, bueno, la doctora José y no recuerdo quién más, pero es un problema social, nos mueve. Y hay quien contra eso, o yo que diría más que contra, más allá de eso, porque ni siquiera es verlo como una cuestión de enemigos. Más allá de eso, hay quien se mueve en la solidaridad. Hay quien se mueve en principios comunitarios. Claramente, si Aldo, yo soy un ser con un etos patriarcal, pues cuando veo que María se mueve y su manera de actuar cuando estamos ahí en las clases es comunitario, pues claro que va a chocar conmigo. ¿Por qué? Pues porque yo soy individualista, androcéntrico, patriarcal, y Mari es feminista, comunitaria, originaria, me viene a hablar en su lengua originaria, pues claro que va a chocar eso con mi etos, bien patriarcal. ¿Sí me explico hasta ahí? Porque yo tengo principios que me constituyen.
de una forma muy peculiar. Dale vuelta a la hoja, querido Casiel. Ahí. Un principio, fíjense, es el que hace que el ethos, que la manera de ser sea. El principio siempre está presente. De una manera muy, muy coloquial, ¿qué entendemos por principios, compañeras, compañeros? En nuestra vida cotidiana, cuando alguien nos dice principio, ¿a qué nos referimos? Pues ahorita que estaba explicando, que ponía el ejemplo de la compañera, creo, y usted pensaba de diferente manera, es porque había principios diferentes, ¿no? Forma de actuar diferente. Tanto ella tiene principios, o sea, Sí, sí, sí. principios diferentes, y el de otra persona machista, por así decirlo, pues ahí, pues cada quien tenemos diferentes principios, diferentes formas de conducirnos, pienso. Entonces, o sea, aquí yo iba a decir la pregunta, entonces, en fin, si me conduzco positivo o negativamente, finalmente es un principio. Y ahorita por la pregunta que hace, bueno, ¿qué entenderíamos como principio? Muchas veces escucha uno los comentarios o uno mismo dice, es que mis principios son mis valores. O sea, es como decir, es la forma de conducirme. Sí. Y fíjate, y ahorita te doy la palabra, Lilia, contesto. Y fíjate Miriam. Que hasta aquí, sí, contesto a Miriam, sí. Es que Lilia alzó la manita. Sí, gracias. Fíjate que hasta aquí, ahorita no hemos hablado ni de bien ni de mal. Fíjate cómo lo que hemos estado pregonando es la palabra principio. Porque el principio es el que nos constituye. Es como ese edificio, fíjate que está ahí a la izquierda, como ese armazón, es lo que nos cimienta, es lo que nos fundamenta, es lo que nos estructura, como la diapositiva anterior. El principio es el que le da sentido. Pero fíjate que no estamos hablando ni siquiera de positivo o negativo, sino que estamos hablando sobre lo que nos constituye. En nuestro actuar muy cotidiano, en nuestro actuar bien específico, en nuestra moral, sí, tenemos dos grandes límites, que son la idea de bien y que son la idea de mal. Pero fíjate, hasta lo concreto, hasta lo muy específico, estimada Miriam. Pero que esa idea de bien, piensa nada más en el capitalismo, como esa imagen que tenemos allá a un ladito. El capital también tiene una idea de bien, en lo concreto. Toda empresa transnacional que salen en la televisión, que te salen ahí comerciales en redes sociales, siempre te están hablando de que hay que cuidar tu cuerpo y que por el bien de las personas, pero en lo concreto. Pero la ética siempre, como es crítica, siempre se está preguntando y diciendo, bueno, ¿y por qué aparecen las contradicciones y por qué aparecen las negatividades en las mujeres, en las culturas indígenas, en las personas campesinas, en los obreros, en los estudiantes, por ejemplo, ¿no? En los sistemas educativos, porque siempre, si todo mundo y todo está armado para que todo vaya bien, ¿por qué las cosas entonces no funcionan? La ética dice, vete a ver qué está orientando, qué es lo que le está dando sentido. Y cuando nosotros vamos y escarbamos a ver qué está moviendo a esos contextos morales, a esas conductas y a esos comportamientos, decimos, mira, esto está estructurado pues por la maximización de ganancias. Esto está por el individualismo. Por eso cuando tú en lo concreto hablas de comunidad, pero en el fondo está siempre el individuo, la fragmentación por principio, pues la cosa no cuaja. Porque como dice el dicho, en público predicamos beber agua y a oscuras
bebemos vino, aparece una contradicción. Por eso es bien importante retomar lo que dijimos hace 15 días. El lugar específico en el que estamos, el lugar desde el que estamos nosotras y nosotros viviendo y queriendo explicar qué es lo que está pasando, tenemos que evidenciar qué es lo que está haciendo la contradicción, qué es lo que está haciendo la distorsión, dónde la cosa no se está hilando. Porque si no tenemos clara esa parte de la crítica, difícilmente vamos a poder ingresar, profundizar en lo que constituye al hecho. No sé si hasta ahí me estoy explicando, compañeras, compañeros. Para Sí. decirlo, perdón, para decirlo teóricamente, perdón que interrumpa, Échale. ética es un conjunto de normas que rige la conducta de las personas. Usted lo dijo más práctico, pero... Sí, y fíjate que yo insistiría todavía, mi querida María, en que la ética, en sentido estricto, no nos norma, nos orienta. Sigo insistiendo con esa idea que ahorita va a salir. Orientar. Porque ¿sabes qué? Normar ya es decirte el ABC. Claro, pero no es como una ley, porque las normas no Claro. son como las leyes. Simplemente, Ajá. como decías al principio, es según las costumbres, usos y costumbres de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades. Ajá, pero fíjate que aún los usos y costumbres ya tenemos algo muy específico. Ahí ya hay un límite. No nos podemos salir de ese límite. Y fíjate, no estoy diciendo ni para bien ni para mal. No te puedes salir de ahí. Cuando alguien se quiere salir de ahí, lo primero que tiene que evidenciar es por qué se quiere salir de ahí, por qué hay una contradicción ahí, por qué tenemos que transformar ese contexto. ¿Sí me explicó? Tenemos que evidenciar primero por qué. ¿Dónde aparece lo blanco que en el fondo es negro? ¿Dónde aparece el lobo vestido de oveja? ¿Dónde aparece la solidaridad que es individualista? Eso es lo que tenemos que identificar en un primer momento. ¿Para qué? Para que después yo pueda decir, tenemos que ir en, llámale si quieres, una verdadera comunidad. Y ahí, fíjate, ya nos estaríamos orientando por un principio distinto, porque queremos que la manera de ser de los usos y costumbres que tenemos en este contexto tenga que ser transformables, se tengan que transformar, tengan que modificar su forma. ¿Sí me explico, Mari? Bueno, seguimos, Sí, Lilia, porfas. Voy. Bueno, yo precisamente estaba comentando que tiene que ver sí con el actuar, pero por ejemplo nos explicaba, ¿no? Que el feminismo tiene también algunas trampas patriarcales, ¿no? La famosa competencia entre mujeres que está basada en un individualismo. Y nos dicen el término sororidad, por ejemplo, tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Respeto hacia qué, hacia la otra, pero también hacia hacia las parejas de las otras, hacia ti misma, porque la otra es como yo, nos decían, ¿no? En este proceso. Entonces, aquí siento que hay también un principio de orientar no bajo una lógica patriarcal, sino de solidaridad. Sí, 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 sí. El feminismo comunitario, que es, por ejemplo, el que he leído a Julieta Paredes, por ejemplo, me parece muy pertinente. Bueno, y si aquí hay una compañera que lo puede explicar muchísimo mejor que yo, se lo agradecería, pero el feminismo comunitario apela justamente a la comunidad, ¿no? Evidencia la contradicción en la que estamos, que es el patriarcado, que es el que niega la vida, niega el cuidado, ¿no? Utilizando lo que Mari nos dijo desde un inicio. Le tiene sin cuidado el cuidado de la vida. Cuando Julieta Paredes y el feminismo comunitario hacen evidente este supuesto en el que estamos, esta conducta, esta costumbre, esta moral en la que estamos, dice, bueno, viene esta propuesta, ¿no? Desde una visión feminista, pues podemos ver
que la comunidad puede ser un principio que puede transformar este contexto violento en el que estamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí el feminismo comunitario justamente ya está agarrándose de principios distintos que intentan transformar la realidad violenta en la que estamos, ¿no? Y bueno, al menos a mí me ha ayudado muchísimo porque me ha resignificado en mi masculinidad y en mi práctica docente y en mi papel como hombre en mi hogar, con mi familia. Es decir, ve cómo el principio, ¡pum!, se proyecta en cualquier modo de vida que nosotros tenemos en lo concreto. Eso es lo interesante. Y veo cómo mis estudiantes, hombres, ya no son homofóbicos, o bueno, ya no, o ya piensan cuando van a decir algo, o se comportan de una manera distinta con sus compañeras. Es bien difícil, pero veo cómo se van haciendo las transformaciones. Nos vamos resignificando, vamos encontrando sentido en una manera distinta. ¿Es complicado? ¡Oh, chala! Alguien diría imposible. Bueno, pareciera que sí, pero es sumamente complicadísimo, pero pues eso es en lo que, pues por eso yo creo que estamos acá todos. Todos andamos buscando una transformación de los contextos y de las maneras de ser en las que estamos. Y de alguna manera esto, pues es lo que ustedes, o lo que se hace desde la sanación, y ustedes hacen como sanadoras, sanadores también. Modificar, transformar, y todos de alguna manera hemos experimentado algo de esto. O sea, que no estoy viniéndoles a dar la neta del planeta, sino que es algo que ustedes ya están haciendo, ¿no? Y es algo que la ética, en un sentido crítico, siempre está buscando, siempre está queriendo hacer. ¿Sabes? ¿Vamos bien? Ya le voy a cambiar, porque ya mi querido Casiel ya le movió. Y ahí vemos, en esta, vean, que entonces, el principio, nosotros siempre tenemos la idea de principio como que lo que está en el origen, ¿no? Lo que posibilita algo más. Y sí, pero fíjense que el principio, pum, 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 está presente a cada momento. No puede desaparecer. No puede quedarse en un momento y hacer como si nada más estuviera en el punto de salida y lo demás es algo distinto. No, los principios siempre están ahí, siempre se están manifestando, porque hacen que nosotras, las personas, seamos. Es el contenido para que nosotros nos estemos moviendo y actuemos de tal o cual forma. Y acá yo les pongo simplemente, ¿no?, como un principio, como la maximización de ganancias, ¿no? El valor, el dinero, puede ser un principio, porque es el que nos mueve. Es el que, no, pues es que yo les pregunto luego a mis estudiantes, ¿y por qué estás aquí? Ah, porque quiero ir a la universidad. ¿Y por qué quieres ir a la universidad? ¿A qué vas a estudiar en la universidad? Ah, quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, las más taquilleras. Y cuando les empiezo a preguntar, les digo, bueno, sí, ¿y esto por qué? Ah, y me sueltan todos. Es que el médico gana bien. Es que el ingeniero, gana bien. Es que el abogado siempre tiene chamba y puede cobrar lo que quiera. Entonces, en sentido estricto, vean cómo todo está plagado, por ejemplo, por el principio del valor, expresado como maximización de ganancias. Todo lo mueve. Y creemos que solamente es la única manera de entender la existencia y de entender el mundo. Pues la ética diría, pues si esto es así, ¿no? Haciendo un análisis, como diría el filósofo Franz Hinckelammer, uno de los filósofos y teólogos de la liberación, dice, pues si seguimos en estos principios con esta ética del mercado, vean, ética del mercado, nos vamos a ir a un suicidio colectivo. Así que o hacemos el análisis de cuál es el ethos que tenemos y qué principios lo sustentan, o nos vamos a ir todos y todas a un suicidio colectivo. María, por favor. Gracias.
el ejemplo que ponías de los estudiantes, el por qué eligen las carreras que eligen, creo que es más bien de los patrones culturales que venimos, quizás nosotros como padres nos equivocamos al orientar a nuestros hijos, porque estamos diciendo que sean mejores que nosotros, que estudien para que sean alguien, que van a ganar, que no sufran como nosotros. Y quizá eso a lo mejor no, o sea, a mí me parece que es cuestión, es más bien, en este caso, habría que sanarnos nosotros, quizá nuestros ancestros y nuestros hijos, y confiar en la vida, porque cuando decimos que ahí se gana más dinero siendo ingeniero, siendo médico, estamos quizá desconfiando de la vida, del universo, porque tenemos ese patrón o ese trauma, no es trauma, ese bloqueo que no nos va a ir bien si no estudiamos, si no somos doctores, si no somos ingenieros, que vamos a morirnos de hambre o que no vamos a tener una vida digna, por lo menos. Bien. Y es que, fíjate, Mari, y te doy la palabra ahorita, Luis, el problema no es ser ingeniero, el problema no es ser médico, el problema no es, sino, el problema es ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, entonces, fíjate, ya no es el servicio, ya no tiene que, y el servicio como el cuidado, como el sanar, tú lo acabas de decir, Mari, ¿no? O sea, que haya ingenieros, por ejemplo, en la preparatoria donde yo doy clases de la Ciudad de México, hay una parte hacia el sur oriente que es una alcaldía que se llama Iztapalapa, que ha sido relegada por décadas a su suerte. No hay agua. Una chica hizo un trabajo de investigación final, porque tienen que hacer una especie de tesis al final, de una investigación y una propuesta, y utilizó la hidroingeniería náhuatl, los famosos chultones, que eran como cisternas que hacían los nahuas para captar agua, con sus sistemas de filtración y todo este sentido. Entonces, lo que hizo la chica simplemente fue retomar esa ingeniería, ya de siglos, milenaria, y la acopló a su contexto, claro, sumamente urbanizado, pero el principio era justamente el cuidado, otra vez, la captación del agua. Y la chica, hasta ahorita en Iztapalapa, es un choque fuerte aún con el gobierno que es de izquierda, pero es un choque aún, ¿por qué? Porque el gobierno se lo quiere apropiar, pero la comunidad, las colonias no lo sueltan. Y bueno, sí tendría que ser extensible, ese ya es un conflicto político que nos podría llevar. Lo que yo nada más te quiero mencionar es que el problema no es ser ingeniero, el problema no es ser médico. Aquí mismo, en este doctorado en el que ustedes están, el tipo de cosa que nosotros queremos hacer evidente es qué mueve a los oficios. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que entrarle para saber cómo orientar justamente todas esas conductas y todos esos comportamientos. ¿Vale? Perdón, Luis Alberto. Ay, perdona, es que creo que tiene que ver mucho con el propósito de la vida de cada ser humano, con el objetivo, porque no somos educados con eso, con esto tan importante que es el objetivo o propósito del ser, del existir. Claro, sí, claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que volver a ser sensibles, ¿no? Bueno, aquí ya estoy metiendo un poco de estética. Quitar ese adormecimiento. ¿Y cómo se quita ese adormecimiento? Justamente orientando, pero también sanando, ¿no? Ese es el medio, ¿no? También. Luis Alberto estaba y después Miriam, por favor. Ya está, se lo cedo a Miriam. Ah, ok, gracias. Miriam. No se te escucha, Miriam. La escribió, léanla, por favor, porque no puede hablar. Es cierto, perdón, qué torpe, sí, ya nos había dicho Miriam.
Dice, para mí los principios son nuestras acciones como ser humano. Sí, están vinculadas en nuestra forma de actuar, de cómo tratar a nuestro prójimo, hasta de cómo demuestro mi amor al prójimo. Sí, claro. Y aquí, acuérdense que estamos haciendo una distinción entre los principios y entre los valores, entre la orientación y el actuar cotidiano, para fines propedéuticos, pero, o sea, los principios y constituyen aletos, y lo que nosotros tenemos que hacer desde la ética es hacer una evaluación de qué es lo que nos constituye a nosotros, para que podamos hacer una especie de evaluación, ¿no? De nuestras conductas y de nuestros comportamientos en lo concreto, y ver que si hay contradicciones, como las hay, si hay negatividades, entonces ahora que lo que estamos intentando hacer aquí es ver cómo le hacemos, para dónde, ahora qué rumbo tenemos que agarrar, qué es lo que tenemos que proyectar, ¿no? Porque las cosas no están hechas, las cosas no están dadas, sino que nos tenemos que orientar a partir de las negatividades y de las experiencias violentas, como ejemplo, que estamos viviendo. A partir de ahí tenemos que buscar nuevos principios que nos proyecten a nuevas formas de constituirnos y de ser. Pero le damos vuelta, estimado, a la siguiente diapositiva, porfas. ¿Casiel? Ay, creo que ya se nos fue Casiel. No, ahí va. Entonces, fíjense, unas preguntitas, ya, ahí como para provocar, pero ustedes están adelantadas y adelantados. ¿Cómo es entonces, nietos, por singular? Mi práctica, lo que yo hago aquí donde estoy, en el aquí y ahora, ¿qué es lo que me mueve? ¿Cómo es nuestro etos en colectivo? ¿Cómo es el etos del CIET? ¿Mi etos apela a la responsabilidad? ¿Mi etos es coherente con la realidad? ¿Nuestra manera de ser está constituida por principios coloniales? Ay, son preguntas fuertes y que tenemos que ir examinando poco a poco, así como lo están haciendo aquí en el doctorado, ¿no? Dale vuelta a la hoja, querido. Casiel. Ahí ya se nos fue Casiel. Bueno, pero en la siguiente diapositiva, lo que nosotros queremos ver es que al estar generando un análisis, ya le cambió. Lo que queremos hacer en la crítica es develar los principios que nos estructuran. Y entonces, cuando hacemos este análisis, ¿qué es análisis? No es más que separar un todo en partes. No es más que introducirte en ese problema. No es más que zambullirte, como cuando nos echamos un clavado y te internas para saber qué es lo que te está constituyendo, cómo es tu etos. Y esto es muy semejante a lo que se hace en la terapia campo punto cero, cuando nos introyectamos. A ver, aquí qué hay, y que muchas veces no las interpretamos, no sabemos qué es lo que nos está constituyendo, qué es lo que está ahí, cuáles son las piezas que están ahí chocando, qué es lo que hay como bloqueo. La ética hace algo muy semejante, se zambulle para ver qué es lo que está estructurando al etos. Y vean, muchas veces vemos que el individualismo está ahí presente y ni siquiera somos capaces de darnos cuenta. Se me retuerce el estómago cuando veo ahí al compañero migrante que está pidiendo una moneda, pero quién sabe por qué yo me tengo que voltear para no verlo, ¿no? Pidiendo agua ahí en el rayo del sol y se voltean las personas. Bueno, es que ahorita estoy en un estado de acá de México, que es Guanajuato, y hace un calor terrible, y salí a comprar unas cosas, y había un compañero migrante ahí de Honduras, y todas las personas pasaban y volteaban para el otro lado. ¡Claro! Mari dijo algo bien interesante hace rato. Claro, no podemos
no podemos no dejar de verlo, ni de pensarlo, ni de sentirlo, porque ahí el cuidado siempre está presente, pero hay algo que nos distorsiona, hay algo que hace que yo no voltee a ver al compañero. Y ahí es cuando cobra sentido justamente el individualismo. En mi manera de actuar, híjole, ante la pandemia hubo un montón de despidos, y sí, te duele, pero qué bueno que no he sido yo. Y de repente ves que hay una competencia entre el otro compañero, entre la compañera y tú, y pues sí, pues serás muy compañero y compañera de ella, pero pues primero tú, y tomas la batuta y haces todo para que te quedes. Y sí, te duele mucho que se haya ido la compañera, pero hay algo que te mueve y que no te permite sentir y pensar las cosas de una manera distinta, porque creemos que ese es el único camino. Sí, pues es que sí, yo también quisiera que ella se quedara, pero ¿cómo le hago para mover todo esto? Ahí está el problema. Si nosotros no entendemos qué es lo que nos está suponiendo, no podemos ver otro panorama. Y ahí es cuando muchas veces, aquí es donde vienen las críticas. Sí, está bonito, pero ¿cómo le hacemos? O sea, pues la cosa es ver, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, claro, para saber qué es lo que tenemos que hacer, pues hay que saber dónde estamos. Y cuando me refiero a decir dónde estamos, pues entonces hay que ver cómo es nuestro etos, qué es lo que nos supone. Y ahí está una parte bien compleja de hacer. Y claro, nos puede suponer el individualismo cuando es autorreferente, el egocentrismo, el sí mismo, nada más. Pero vean que también muchas veces nosotros revelamos que hay principios que también pueden ser comunitarios, donde yo siempre me estoy complementando con el otro. Imagínense en una empresa donde una persona pueda tener a lo mejor un poco de conciencia sobre lo que significa la comunitariedad, lo comunitario, mejor dicho, perdón. La cosa, ¡pum!, se puede desarmar y se puede transformar y se puede viabilizar en una práctica concreta de una manera distinta. Y hemos tenido experiencias de ello, ¿no? En América Latina es tan compleja que podemos entender esas maneras. Por favor. Que podemos ver también esas maneras donde hay etos que son comunitarios, ¿no? Y que claramente sí chocan con sociedades, como decían ahorita, pues que son justamente individualistas, y es esta relación, por ejemplo, de choque entre lo rural y entre lo urbano, que muchas veces una supone a lo comunitario, que no siempre, y lo urbano como lo individualista, y que viene ese gran choque. Digo, por poner un ejemplo muy, muy general y que no siempre es así, pero que vemos, o cuando vemos una cultura originaria, una comunidad defendiendo la tierra, y pues que volteas a ver a alguien citadino, con un etos, con una manera de ser individualista, que dice, pues eso ya debe de estar superado. No, hay que ver, y no es atacar al individualismo en sí, sino que hay que entender cuáles son las consecuencias últimas de ser individualista, de ser fragmentario. Pues vean nada más la realidad en la que estamos. Estudios y estudios donde el individualismo ha estado presente, vean la catástrofe humanitaria y de la Pachamama en la que estamos, de la Madre Tierra en la que estamos. No es ir en contra, sino que se evidencian las negatividades en las que estamos y de reorientar el etos humano. Porque si no, les repito, como dice Franz Hinkelamer, nos vamos a ir a un suicidio colectivo. ¿Le das la vuelta, querido Casiel, porfitas? Y vean cómo entonces, cuando el etos está estructurado por principios, siempre se subsume. Ahí me faltó subrayar eso de subsumir en amarillito, porque la palabra subsumir nos va a aclarar muchísimas cosas. Esta es una palabrita que un gran filósofo llamado Carlos Marx utilizó para explicar cómo el capital hace un robo de la vida de las personas. El etos estructurado por principios se subsume en todos los ámbitos prácticos y cotidianos. Por ejemplo,
ahorita que mi compañera Gaby me trajo un vasito de agua, amablemente. Aquí hay agua. Cuando yo la bebo, esa agua ya dejó de ser agua porque se corporalizó, se hizo parte de mí, se hizo parte de Aldo. Y lo mismo pasa con los principios que estructuran al etos. Cuando yo, por principio, tengo al individualismo en mi etos, todo lo que yo voy a hacer en mi ámbito familiar, en el ámbito educativo, que para mí también es el laboral, en el ámbito deportivo, en el ámbito político, en el ámbito en el que religioso, en el que nosotros estemos, pues claro que yo voy a ser siempre una persona individualista. Y ni siquiera lo pienso, ni siquiera diríamos, soy consciente de eso porque eso es algo que ya está incrustado en mí. Una persona, cuando es machista en su actuar, lo hace porque por principio tiene al patriarcado como manera de ser. Y a su familia, en la familia, a su hija la viste de rosa, la niña siempre de cabello largo, a su esposa siempre en la casa, ¿no? Tú no trabajas. En el ambiente educativo, por ejemplo, que para mí es el laboral, pues entonces le doy más preferencia a mis alumnos, a mis estudiantes que a mis estudiantas. En el ámbito deportivo, yo siempre prefiero que estén jugando más hombres que mujeres. En el ámbito político yo prefiero y voto, aunque sea de derecha, pero porque la de izquierda es mujer, entonces yo por ella no voto, voto por el que sea hombre, aunque sea de derecha. Es decir, vean cómo en el ámbito concreto, los principios siempre se están representando en los comportamientos y en las conductas así bien concretas. Es algo inevitable. Y aquí es donde viene justamente cómo el principio y los valores que delimitan la conducta y el comportamiento y el actuar en lo concreto siempre están unidos. Pero ahorita lo que hicimos es un ejercicio propedéutico de ver cómo los principios son los que le dan forma a la manera de ser, y esa manera de ser yo no la puedo representar en una forma abrupta, así, en abstracto, no, sino que siempre lo estoy representando en mis maneras muy concretas, en mis comportamientos bien específicos. Ya voy a acabar, compañeros. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Si no, le damos vuelta a la hoja, querido Casiel. La ética, entonces, vean, crítica decolonial, al develar los supuestos, los principios de un sistema mundo cultural, al evidenciar también las distorsiones y las negatividades en contra de la vida de la comunidad, vean, en contra de la vida de la comunidad, surge, lo pongo ahí hasta en mayúsculas, cuando nosotros evidenciamos que hay negatividades y que es inevitable no hacerlo, entonces es cuando surge la necesidad de hacer una crítica, de reorientar el etos humano. Tenemos que evidenciar que estos principios en los que estamos, que son individualistas, patriarcales, ¿no? Capitalistas, que están destruyendo la vida, entonces a partir de la experimentación de estas negatividades, tenemos que postular. ¿Qué es postular? Tenemos que orientarnos en principios donde se garantice justamente la vida de toda la comunidad, ¿no? Y cuando me refiero a la vida de toda la comunidad, no nada más me estoy refiriendo a la vida de las personas, sino también, como las culturas originarias nos lo han hecho ver desde siempre, la Pachamama, la Madre Tierra. ¿Le das vuelta, por favor, querido Casiel? Fíjense, para el filósofo Enrique Dussel, el principio fundamental de la ética
es la producción, la reproducción y el desarrollo de la vida digna de la humanidad, y dice él, y también de la naturaleza. Cuando nosotros encontramos contradicciones en la orientación de nuestros contextos, porque lo que hacemos es generar negatividades, dice Dussel, tenemos que hacer esa crítica y tenemos que reorientarnos hacia este principio que es la fuente de todo, que es la vida. La vida tiene que ser el postulado, tiene que ser la orientación, porque sin ella prácticamente no hay sentido de absolutamente nada. Y la vida no solamente somos las personas, lo humano, sino que la vida tiene que ver con el todo. Pero fíjense, acá pongo algo más complejito todavía, que ya no nos da chance de verlo el día de hoy abiertamente, pero lo vamos a explorar en las otras dos, porque en Abya Yala las culturas originarias, ¿no?, tienen bien clarito esto, que Dussel también de alguna manera ya había dicho desde su horizonte, pero que las culturas originarias a cada momento están evidenciando esos principios. Y pongo, el principio fundamental de la ética es la producción, la reproducción y el desarrollo de la vida digna de toda la comunidad, pero de vida. Por eso ahí me gusta mucho esa idea del fractal, porque el fractal es prácticamente la conexión del todo, ¿no? Y esto en el campo punto cero, esto en este doctorado, pues les queda sumamente claro, ¿no? Porque no hay fragmentación, no hay individualización, todo está inter-retro-pro, como dice el doctor Sein Laparra, a ver si hoy está, pero todo está vinculado, ¿no? Entonces, vean cómo aquí, tomando ya el principio de las culturas originarias, siempre se está hablando de la vida, ¿no? Y la vida más allá, les repito, de lo humano. O sea, la vida es más allá de lo humano como parte de todo lo que nos está constituyendo. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos evidenciando las negatividades que estamos viviendo, lo que tenemos que hacer es justamente reorientar nuestro ego. ¿Hacia qué? A mí me parece que tomando al doctor Enrique Dussel y a las culturas originarias en el Abya Yala, la vida, ¿no? De la mejor forma posible. La vida, yo diría, en su cualidad primaria, que es la dignidad, ¿no? Es interesantísimo. Entonces ahora cobra sentido cómo en Sudamérica se pregona que la Pachamama no solamente tiene derechos, sino que es digna de existir también. Pues claro, ¿no? Pues porque todo está conectado, todo es digno de existir, ¿no? Y justamente la producción, reproducción y desarrollo de la vida tiene que ver con lo que María Quispey nos decía hace rato. La ética tiene que ver justamente con la responsabilidad. Responsabilidad tiene que ver también con el responder, tiene que ver con el cuidar, con el procurar. Ahí está un principio elemental que nos puede dar orientación para entender este tipo de ética crítica en un sentido de colonial. Evidenciar cuáles son los principios en los que estamos para que podamos reorientarnos hacia el cuidado de la vida de la mejor forma posible. Le damos vuelta, querido Casiel, y con esa ya estaría terminando. Una ética, entonces, como a manera de conclusión, una ética crítica devela los principios en los que se sostienen nuestras maneras de ser. Cuando se hacen evidentes las negatividades de las maneras de ser, es necesario reorientar el ethos hacia el principio fundamental, la vida digna de toda la comunidad de vida. Y ahí me parece que estaríamos dando el panorama muy general de entender cuál es el sentido de una ética crítica decolonial, que sería a lo mejor muy pertinente para el doctorado, y que vamos a ver las siguientes sesiones, cómo esto se hace, se refleja en lo concreto desde experiencias de las culturas originarias, ¿no?
O sea, ¿dónde aparece justamente principios que apelan justamente a la producción, reproducción y desarrollo de la vida y que toman como fuente de todo y sentido de todo, en sentido último, valga la redundancia, siempre a la vida. Y la vida siempre desarrollarla de la mejor forma posible. Y bueno, yo aquí le pararía ya para que entremos justamente a la discusión, a las dudas, a las preguntas que tan nutridamente ustedes han dado. Por favor, Mari, échale porfitas. Está apagado tu micro, querida Mari. Otra vez yo disculpas a los demás y a ti también, Aldo. No ¿Qué significa para ti Pachamama? Y luego quiero decir lo que es para nosotros. Perfecto, sí, qué bueno. Para mí Pachamama es la madre tierra, es el origen y el sentido de todo, ¿no? ¿En qué idioma? ¿En qué ¿Mande? idioma? ¿En qué idioma? Bueno, para mí es en el Aymara, y te lo digo desde un filósofo boliviano, Juan José Bautista Segales. Bueno, él nos explicaba justamente el sentido de la Pachamama, en el sentido de la madre tierra, no como naturaleza, sino como el sujeto que tiene dignidad. En nuestro idioma, en el quichua, mama es madre y pacha es época o era o este tiempo. Entonces, porque pacha es una palabra quichua. Ok. Si me dices que ha salido de Bolivia, de alguien que de Bolivia, puede ser quichua, puede ser tomado de ahí o compartido Él era Aymara, entre comunidades, sí. Ajá. Sí, dígame. No, digo, él era Aymara, perdón, ya falleció, pero él lo traducía como la tierra, como el origen, como la engendradora, ¿no? Y lo decía en un sentido femenino. Ajá. Pero tú me decías que Pacha es tiempo, era, tiempo, o sea, el tiempo, el espacio, la era, como que es nuestra madre naturaleza. Ok. Pachamama es para nosotros, por eso te preguntaba para ti, para nosotros es nuestra madre naturaleza. Ok, perfecto. Y yo creo que no. Ajá, dime. Por favor. Es que a veces, acá por lo menos los políticos, los gobiernos, no sé, hay que cuidar la Pachamama y ni siquiera quizás sepan el significado, sí, es verdad, Claro. o a lo mejor sí sepan algunos, pero es nuestra madre naturaleza. Porque en nuestro idioma igual Alpamama es la madre tierra, en cambio tierra en sí. Claro. Y fíjate que acá él nos explicaba que habría que hacer una distinción entre tierra y naturaleza, porque el término naturaleza es un concepto muy moderno occidental que la concibe como cosa, es decir, que puede ser un objeto y que por lo tanto puede ser concebido como algo manipulable. Piensa cómo el capitalismo ha tratado no solamente a la tierra, sino a la propia persona, que la concibe como mano de obra, que la concibe como objeto. Y él nos explicaba que podríamos tomar, por ejemplo, tierra en un sentido de ser viviente, ¿no? De ser que tiene dignidad, ¿no? Y aquí no solamente como alguien que políticamente pueda tener derechos, sino que en principio la dignidad involucra que tiene todo como cualquier ser vivo para poder vivir de la mejor manera posible. Cuando yo digo de la mejor manera posible es que se merece el respeto, se merece ser el solidario, se merece darle de comer, como todo ser viviente, ¿no? Que tiene necesidades, ¿no? Y que también necesita amor, que necesita, como todas las personas, como todos los seres tenemos necesidades. Entonces, a mí me parecía, de alguna manera, consentido la idea de tierra, ¿no? La madre tierra, porque es el origen, es decir, es la madre que siempre nos procura, es la madre que hace que todo sea posible. Si uno descuida a la madre, se está descuidando también a uno mismo, a una misma. Entonces, en ese sentido es que yo tomaba el simbolismo de la palabra Pachamama. Y bueno, no, tú
¿quién mejor que tú que me pueda dar la orientación? Y muchísimas gracias. Ahorita que agarre esto, ya te preguntaré más cositas para que las pueda complementar. Muchas gracias, Gracias querida por Mari. compartir, porque es que como repetiste varias veces Pachamama, me interesaba para ir conectando ideas, pensamientos, para compartir. Perfecto. Sí. En ese sentido. Acá Pachamama, analógicamente en el contexto náhuatl, la podríamos tomar como la Tonantzin, nuestra digna madre, que está vinculada, por ejemplo, muchísimo con la Guadalupe. De hecho, le dicen la Tonantzin Guadalupe. Pero desde el contexto náhuatl más originario, tiene que ver con la Tonantzin, con Coatlicue, con el arraigo a la tierra. Hay muchas representaciones que podríamos por ahí tomar. Si hay alguien que de aquí sea náhuatl de origen o nos pueda dar una referencia más precisa, se la agradeceríamos muchísimo también para que pudiéramos hacer el vínculo aquí con nuestra querida Mari. Y que ahí hay una ética del cuidado, ¿no? O sea, hay una ética del cuidado de la vida, en su extensión más amplia, porque la ética no tiene que ver, en este sentido crítico, Mari, no tiene que ver nada más con el cuidado de la vida humana, sino que tiene que ver con el cuidado de la madre tierra, ¿no? Tiene que ver con el cuidado de la progenitora. Si no hay garantía de ella, no hay garantía prácticamente de nosotros. Y no solamente en un sentido, no entenderlo como en un sentido utilitario, sino entenderlo como en un sentido de responsabilidad, de responder porque ella merece. Acá en náhuatl se dice somos merecidos, es decir, tenemos dignidad y todos, ¿no? Tenemos que resolver nuestras necesidades, todos, absolutamente todos, de la mejor manera posible. Pero bueno, muchas gracias, Mari. ¿Alguien más? No sé si tengan más preguntas, más dudas. Vane, por favor. Buenas noches a todos. Me gustaría, muchas gracias, profe, los demás compañeros, por esta esclarecedora clase. Es muy importante que utilicemos la ética para reflexionar valores y el modo de producción de nuestra existencia. Cuando nacimos, ya llegamos a un contexto listo. Ni nuestro nombre elegimos. Entonces, nosotros como actores sociales debemos actuar como, no solo como espectadores, sino como agentes transformadores. Como bien dijo el compañero Luis Alberto, creo que cambio, transformación es la palabra clave de una utilización de una ética crítica y decolonial. Bien. Sí, Vane, justamente de lo que se trata es que seamos agentes transformadores. En nuestro sentido más específico, en nuestro actuar más cotidiano. Y claramente, la historia, si ahora nos metemos en esta parte, los grandes virajes de la historia, pensemos nada más, por ejemplo, en Latinoamérica. Y bueno, cualquier gran transformación, como dice Karl Polanyi, siempre ha sido de esos agentes, de esas agentes que pudieron posibilitar esas transformaciones. Y aquí lo interesante es hacer un análisis desde la ética. ¿Y qué es lo que los proyectó a hacer esas transformaciones? Al menos ahorita estoy aquí en un estado en México, Guanajuato, en Dolores Hidalgo, donde nació este famoso cura Hidalgo, ¿no? Que es prácticamente
el iniciador de en México de la independencia de México, y platicaba ese rato con mi compañera Gaby, estando allá y con mis hijos, o sea, ¿qué mueve a las personas para hacer estas grandes liberaciones? Y llegamos a la conclusión de que necesariamente tiene que ser el postular una vida digna para todas y para todos, ¿no? Leyendo ahí, viendo sus cositas, todo lo que andaba haciendo, ahí buscando, todas las cosas que andaba haciendo eran justamente lo movía en su ethos, ¿no? El procurar y el intentar garantizar una vida digna, ¿no? En lo concreto, en lo cotidiano. Cuando nosotros hablamos de felicidad, ¿cómo hablar de felicidad cuando alguien tiene para comer y alguien no? ¿Qué provoca estas contradicciones? Tenemos que ir a los principios, tenemos que ir al ethos, tenemos que ir a ver qué es lo que nos está moviendo. ¿Cómo poder ser grandes agentes transformadores si no sabemos cuál es el ethos? ¿Qué es lo que nos constituye? Y han habido también, así como grandes liberaciones, también han habido grandes contradicciones, se han perdido brújulas. Liberaciones que se han vuelto dictaduras. ¿Por qué? Porque ya no apelamos a principios donde se garantice la vida de todas y de todos, en un sentido comunitario. Por eso es bien importante estar hablando de una ética crítica, porque siempre hay que estar en lo profundo. ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Qué es lo que nos está proyectando? ¿Qué es lo que nos está haciendo agentes? Al menos, por ejemplo, ahorita en sanación, o sea, siempre tiene que haber una crítica desde la ética. ¿Por qué? Porque es la que nos da orientación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Para dónde me estoy moviendo? Porque sí es cierto, ¿no? O sea, como humanas, como humanos, nos equivocamos, tenemos errores, pero eso no tiene que ser una justificación. Tenemos que hacer crítica para saber hacia dónde, para qué camino estamos agarrando y qué es lo que nos está proyectando a movernos. No tenemos que perder la brújula. Por eso es bien importante siempre estar haciendo así como siempre, o al menos yo siempre me estoy dando mi terapia niérica. Así lo mismo, la ética siempre insiste en que no dejemos de hacer el proceso de la crítica. ¿Qué me está moviendo? ¿Hacia dónde me estoy proyectando? Porque puede haber un momento en el que a lo mejor me pueda distorsionar, pueda ser contradictorio. Y bueno, tengo que hacer evidente eso también. Y si me equivoco, dice la ética, tengo que asumir las consecuencias de esto y ¡pum! Proyectarme. Porque estamos en esto buscando justamente responder a las negatividades en las que estamos. No hay de otro, ¿no? Si se me permite, el sentido se dice en filosofía deóntico, como decía Mari, ¿no? Normativo. Pues tenemos que seguir procurando la vida y desarrollándola de la mejor forma posible. Ese es nuestro postulado, esa es nuestra orientación. Pero no sé si haya más dudas, haya más comentarios, compañeras, compañeros. Ya estamos en el cierre. Sí, si Una no va a hablar más. nadie, puedo. Siga, nunca. Por favor, Nunqui. Muy buenas noches, maestro. Buenas Para mí me ha quedado más claro que el agua, igual que no hay que olvidar también nosotros somos vida, somos Pachamama, Claro. nosotros mismos como madre tierra, por lo cual consumimos de ello y somos tierra. Y asimismo, como la tierra, nosotros también nos fortalecemos en cualquier situación que existe en nuestras vidas. Eso nomás quería aclararle, maestro. Ay, muchísimas gracias. Sí, qué buena aclaración, porque sí, justamente la ética, al postular y al querer orientarse para producir la vida de la mejor forma posible en comunidad, de lo que se trata es fortalecer esto. Pero no puede haber virajes, yo insisto en esta parte, no puede haber virajes si nosotros no hacemos una introspección en nuestro ethos, ¿no? Saber qué es lo que qué es lo que nos constituye en este momento. ¿Por qué? Porque saber qué es lo que nos constituye, saber dónde estamos y de dónde venimos, yo lo vinculo esto mucho con Campo Punto Cero, porque ahí es cuando nosotros hacemos un rastreo y cuando se aclaran muchísimas cosas. Entonces es cuando nosotros podemos dar grandes virajes,
¿no? Hay muchísimos testimonios dentro de Campo Punto Cero en el CIET y está muy vinculado, les repito, por eso a lo mejor no es tan ajeno esto, porque la ética, acá en México hay un dicho que dice, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, y yo siempre a mis alumnas y a mis alumnos les digo, la ética, pues, dice sí, y en Campo Punto Cero, ni qué decirlo, pues, ¿no? O sea, hemos tenido grandes virajes. ¿Que se resuelve en su plenitud todo? No, pero son cuestiones que se van transformando. Ya Vanessa, ya Luis Alberto nos han estado hablando siempre de, ay, por ahí alguien le hablan, de las transformaciones y de los virajes. Y la ética es eso lo que pregona. Ahora, ¿esos virajes hacia dónde? Hacia el procurar la vida, ¿no? De la mejor forma posible, donde se garantice para todas y para todos, incluida, la Pachamama. Y en última instancia el todo, el universo, ¿no? El cosmos con K, como lo pone el doctor Pedro Reigadas, ¿no? Resignificando desde un sentido decolonial. La existencia, el todo. Es decir, si una parte no está en equilibrio, pues ya sabemos que todo está entonces en desequilibrio, y la ética crítica lo que quiere hacer justamente es que la cuestión tenga que trascenderse. ¿Que aparece el caos? Sí, es cierto, siempre va a estar presente, pero no nos tenemos que cerrar justamente al sentido de la plenitud del caos. Tenemos que trascender donde se garantice justamente la existencia de todas y de todos. Pero bueno, no sé si alguien más, Mari, ¿querías comentar algo? Quería decir, por más, yo en mi caso, por lo menos, por más que quiera a veces decir o tal vez presumir de que tenga moral, tenga ética, yo por lo menos tengo tan sembrado mis raíces, como decía Vanessa, que nacemos ya en un contexto, venimos aquí a ser actores ya prácticamente en un contexto construido. No se puede, creo que, cambiar el mundo, sino empezar por nosotros mismos. Eso quería aportar desde mi punto de vista. Muy bien, Mari. Y fíjate que dos cosas yo quisiera agregar aquí nada más. La primera es que hay veces que principios se imponen como el individualismo para negar lo comunitario. Las culturas originarias, en su etos, en su manera de ser, sí hay algo con las que las podemos identificar, es que son comunitarias. Se ha negado eso por el individualismo. Tenemos entonces que reorientarnos hacia el sentido comunitario. Aporte. Segundo, el sentido de... Ay, se me fue la idea. El sentido de postular, de orientarnos en un sentido comunitario, es algo que nosotras, siempre tenemos que tener presente para no entonces perder la brújula. Porque si perdemos nosotros el sentido de la crítica, entonces no vaya a ser que cuando nosotros en el contexto moral, ahí está la idea que quería presentar, nosotros en el contexto específico estamos hablando entonces de ser comunitarios, pero si nosotros no estamos examinando el etos y los principios en los que estamos supuestos, no vaya a ser que implícitamente por todos los factores, ¿no? Condicionantes, capitalistas, modernos, individualistas, patriarcales, nos desvirtúen. Y entonces nosotros en lo concreto estemos hablando de comunidad, pero en sentido estricto, por principio, lo que nos esté orientando sea el individualismo, y entonces ocurran las atrocidades que muchas veces nos han acontecido. Por eso, la clase de hace 15 días era sumamente importante, creo yo, porque era la parte de la crítica, era la parte de entender qué es lo que hace que nosotros nos comportemos de tal o cual forma. Ahora ya entendemos que es un etos, una manera de ser que se estructura por principios, y esos principios son los que hacen que nosotros nos movamos en lo concreto, en mi ámbito familiar, en mi ámbito deportivo, en mi ámbito social, político, en mi ámbito laboral. Es decir,
ya tenemos esa parte. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a evidenciar qué es lo que nos supone. Y si hay contradicciones, tenemos que reorientar. Pero bueno, creo que ya se ha insistido bastantito en esta parte. No sé si hay algo más, compañeros, compañeras, porque ya se agotó, creo que el tiempo. Pues si no hay más, compañeros, compañeras, yo como siempre les agradezco su tiempo, su compartir, porque uno acá es donde uno más aprende de ustedes, como ahorita nuestra, Uy y María nos estaban hablando, bueno, y de todas, ¿no? Sobre la Pachamama. Yo sí ya me llevo aquí 2, 3 ideas que las voy a seguir explorando. Se las preguntaré, queridas, porque hay que seguir enriqueciendo esto. Y bueno, no es una exposición de uno, sino es una construcción de todas y de todos. Pues muchísimas gracias. Pues de mi parte, ha sido todo. Y pues en 15 días los estaré esperando con muchísimo gusto para continuar nuestra segunda parte. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias.